Dice así Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí se habla de un grano de trigo que debe caer en tierra y morir para que no quede solo. Y evidentemente el Señor se está refiriendo a sí mismo, porque un poco más arriba se nos dice que en esta etapa, en estos días previos a la cruz, estando él en Jerusalén, vinieron unos griegos que querían conocerle. Su nombre había trascendido y ellos habían oído hablar del Señor y quisieron conocerle personalmente. El Señor no aceptó esa petición. Solamente les envió un mensaje a través de los discípulos con estas palabras. Y no era momento para él de ser conocido, de ser famoso, de ser admirado por los griegos, en este caso, hombres extranjeros. Era el día en que él tenía que, al igual que un grano de trigo, caer en tierra y morir. De tal manera que aquí está el primer principio del servicio cristiano. Para que el grano de trigo se multiplique, tiene que morir primero. Y este es un ejemplo tomado de la agricultura. Todos los agricultores saben, y nosotros también por cultura general, sabemos que cuando el trigo cae en tierra, tiene que morir para dar fruto. El Señor tuvo que ir a la cruz, porque si no se hubiera quedado solo. Pero luego que Él resucitó, Él atrajo así a muchos. Noten ustedes que luego, después de haber tenido 12, después alcanzó a los 120, los 500, pero en Pentecostés vemos números mucho más grandes que esos. Tenemos 3.000, tenemos 5.000. De tal manera que nosotros tenemos que entender que este es el primer principio. Y el Señor es el modelo y ejemplo. No podemos decir que Él solo tuvo que aceptar la cruz y la muerte, sino que también es el camino del discipulado. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo es que es necesaria la muerte, siendo algo tan oscuro y lóbrego, tan desagradable, tan negativo? ¿Cómo es que la muerte puede posibilitar el crecimiento, la multiplicación, la fructificación? ¿Cómo puede ser la muerte tan beneficiosa? Esto es algo que nos confunde un poco a veces. Sin embargo, seguimos con el ejemplo de la agricultura. Para que un grano de trigo se convierta en harina tiene que ser molido. Y si un grano de trigo es molido, ¿cuánta harina se puede obtener de un grano de trigo? Muy poco, insuficiente. No podemos hacer un pan con la harina que produce un grano de trigo. Sin embargo, si ese grano de trigo muere y sale una gavilla y salen muchos granos, entonces sí, ya podemos tener algo para hacer un pan. Tiene que haber reproducción a partir de un grano. El grano solo no sirve. Tiene que haber multiplicación. Entonces, el Señor dice que un grano se puede multiplicar a 30, 60 y hasta 100 por uno. 100 granos por uno que muere. Ahora, nosotros podemos hacer un ejemplo. Si nosotros llevamos un peso, un dinero, un peso al banco, ¿cuánta rentabilidad nos da el banco por ese peso? Nos puede dar el 5%, el 10%, el 50% anual me refiero, pero muy difícilmente nos va a dar el 100% de rentabilidad. Sin embargo, si un grano de trigo cae y muere, puede traer 100 granos de fruto. ¿Y saben a cuánto equivale eso en porcentaje? Si pudiéramos hablar de la rentabilidad de un grano que muere, es del 10.000%. No es el 100, ni es el 1.000, es 10.000%. Es decir, por uno, si surgen 100, eso significa 10.000% de rentabilidad.
En términos espirituales, ¿cuánto puede significar o qué puede significar esa rentabilidad tan alta? Si nosotros consideramos el valor de un alma humana, esa alma que va al infierno por sus pecados, que no ha alcanzado salvación, si por el testimonio de la predicación de un cristiano esa alma cambia de dirección y en vez de bajar al infierno sube al cielo, entonces ahí vamos a poder entender lo que significa el 10.000% de rentabilidad. ¿Cuántas almas, cuántas personas pueden cambiar la dirección de su vida cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que acepta este proceso de servicio cristiano que es morir para multiplicarse? De tal manera que hay que experimentar la muerte. Ahora, la muerte de un cristiano no tiene ese carácter terrible que tuvo para el Señor, porque naturalmente que nosotros repelemos la muerte. No nos gusta la muerte, ni nos gusta morir. Sin embargo, tenemos que decir que la muerte de un cristiano va siempre acompañada de los consuelos poderosos del Espíritu, del socorro siempre presente del Señor, de las circunstancias que el Espíritu Santo prepara para que nosotros podamos experimentar ese proceso sin sucumbir en él. De tal manera que la muerte no es un proceso terrible, como espantoso, como del cual debamos huir, sino que en Cristo y por amor de Cristo, ese puede ser un proceso suave y aún deleitoso. Cuando sabemos que está de por medio del amor de Cristo, la salvación de muchas almas y sobre todo un servicio espiritual que Dios aprobará y que más aún recompensará. Así que el grano de trigo somos todos nosotros, pero la muerte no es obligatoria. He aquí una cosa interesante, queridos hermanos y hermanas. Así como el Señor voluntariamente se ofreció, a Él no lo obligó nadie. Él no fue a la cruz porque los soldados lo aprehendieran y lo llevaran a morir. Él puso su vida. Así también, este proceso de la muerte y la fructificación es un proceso que comienza con un ofrecimiento voluntario, con una rendición personal y libre. Nadie te va a obligar, querido hermano, hermana. Es una rendición voluntaria y eso hace que tenga aún más valor, porque lo haces por amor. De tal manera que nosotros aceptamos ser sembrados como un grano de trigo para que el Señor obtenga la gloria del fruto. Ahora, en Juan capítulo 15 se nos habla de tres como pasos en la fructificación cristiana. Se nos dice en el versículo 2 que vamos a leerlo para que quede mucho más claro. Juan capítulo 15, cuando habla de la vid. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí se habla del fruto y de más fruto. Una cosa es llevar fruto y otra cosa, como un paso siguiente, es llevar más fruto, luego que se produce el proceso de limpieza que hace el labrador. Y en el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Ven ustedes? Fruto, más fruto, mucho fruto. Y para que haya mucho fruto, es necesario permanecer en él. Entonces el fruto es la primera cosa, menor, diríamos. El más fruto es producto de la limpieza y el mucho fruto es producto de permanecer en el Señor
y Él en nosotros. Ahora, podemos, siguiendo el ejemplo del proceso de la mortificación, tal vez podemos explicarlo de esta manera, que nosotros aceptamos voluntariamente ser sembrados y morir, pero tal vez nuestra aceptación para esa muerte no sea total. Tal vez todavía nos restamos algo para nosotros y podemos hablar quizás de una muerte parcial o relativa. ¿Cuántas cosas ofrecemos de nosotros y cuántas cosas quedan para nosotros todavía? Puede que haya laberintos secretos, rincones de nuestra alma, porque nuestra alma es el yo que quiere poseer, que quiere gobernar, es el yo egoísta. Tal vez haya laberintos y rincones de nuestra alma que aún no hemos ofrecido, por lo tanto la muerte no es total y por lo tanto el fruto no es más abundante. A lo mejor estamos en el nivel todavía del fruto, pero no del más fruto ni del mucho fruto. ¿Cuánto de la muerte aceptamos y cuánto de la muerte rechazamos? ¿Cuánto del yo rendimos o cuánto del yo retenemos? Eso puede hacer la diferencia. Ahora, todo esto es voluntario. El Señor nos va persuadiendo por la palabra, nos va mostrando con la luz, la revelación del Espíritu, qué aspectos o qué elementos de nuestra vida no han sido rendidos y que están estorbando y están imposibilitando más fruto o mucho fruto. Ahora también hay otro elemento que tenemos que considerar, y es que este proceso de mortificación también experimenta regresiones. Lamentablemente, pudiera ser que después de habernos ofrecido, de haber aceptado un proceso de muerte total y radical, de haber dicho, Señor, me ofrezco, tomo tu cruz, te sigo, y yo no quiero regresar, no quiero volver a ser yo, o mío otra vez, que pueda volver el yo a reclamar su postura, su posición, sus apetitos, sus planes, sus proyectos. Comencemos a retomar cosas que hemos abandonado. Y entonces lo que se produce no es algo bueno. La gloria se comienza a disipar, surgen tropiezos, fracasos y aún pueden sobrevenir escándalos. Creo que más de alguno de nosotros lo hemos vivido. Este proceso de regresión, que después de habernos ofrecido, nos restamos de nuevo. Queremos salvar nuestra alma para nosotros y volver a vivir nuestra propia vida. Como todo esto es un proceso voluntario, como Dios no nos obliga, depende absolutamente de nosotros. Dios nos provee todos los recursos, nos provee la salvación, nos provee el Espíritu Santo, nos provee la compañía de los otros cristianos, un entorno que nos favorece para el servicio. Sin embargo, si nuestra alma se resiste, entonces no hay posibilidad. No hay fruto, ni más fruto, ni mucho fruto. Por eso es necesario que haya un paso inicial, una decisión radical, pero también tiene que haber un caminar constante, como Pablo cuando decía, yo cada día muero. Esto es como el símil de la puerta estrecha y el camino angosto. La puerta estrecha es un evento, es un momento en que yo atravieso la puerta, tomo una decisión, Señor, yo tomo este camino, paso la puerta estrecha, pero luego de la puerta estrecha está el camino angosto. Y el camino angosto supone un caminar diario, paso tras paso, en esta
estrechez, en esta angostura del caminar con Cristo. Entonces, ese cada día muero es el camino angosto. Pablo decía, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte en mí, la vida en otros. Este es el proceso. Esta es la forma como operan las cosas espirituales. Entonces, el grano de trigo que cae en tierra significa la muerte a los apetitos del alma, la muerte al yo, a ese egoísmo natural que tenemos, para empezar a vivir en función de otros. Yo quiero que otros sean bendecidos, por lo tanto yo acepto la muerte sobre mí. Yo quiero que otros sean vivificados, por lo tanto yo acepto la muerte que opere sobre mí. Ahora, ¿por qué es necesaria la muerte? ¿Por qué no lo hacemos más fácil? Porque, ¿sabe? Nuestra vida humana opera en un nivel inferior al de la vida espiritual y eterna. Nosotros somos carne y sangre. Nosotros vivimos en un plano inferior. Y cuando hablamos de salvación eterna, cuando hablamos de que la gente sea libre de sus pecados y de la condenación, entonces estamos hablando de alcanzar un nivel de vida superior, que es la vida Zoé, la vida eterna. ¿Cómo nosotros con nuestra vida natural vamos a producir vida eterna? ¿Cómo nosotros, aun siendo predicadores de la palabra, funcionando en un plano terrenal de la vida del alma, de la vida psique, vamos a producir la vida Zoé? Imposible. Tenemos que aceptar que la vida de la psique experimente la muerte para que de esa muerte surja la otra vida, que es por el Espíritu de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si nosotros queremos reproducir cosas espirituales, necesitamos depender del Espíritu de Dios y que Él opere a través de nosotros. Los hijos de Dios, dice Juan en su primer capítulo del Evangelio, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es nuestra alma la que produce frutos espirituales. Por eso tiene que experimentar la muerte, sino por el Espíritu de Dios. Nosotros somos indignos de producir cosas eternas. Somos inútiles para producir cosas trascendentes. Tenemos que aceptar nuestra indignidad, nuestra pequeñez, nuestra inutilidad, nuestra impotencia. La carne es impotente. El yo es impotente. Mi inteligencia es impotente. Mi hablar es impotente. Todo tiene que pasar por la muerte y salir a resurrección. Usted como predicador, usted no puede transmitir lo que pasa por su mente, por su corazón, pensando que eso va a generar vida espiritual. Solo el Espíritu produce vida. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No las palabras humanas. Miremos nosotros en Mateo 16 para ver cómo opera esto. Dice el Señor en este capítulo, versículo 24,
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Primero, negarnos a nosotros mismos. Segundo, perder nuestra vida, la vida del alma. Tercero, dejar de lado el mundo, desistir del mundo. No intentar ganar el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el Señor fue muy claro. Esto lo dijo en Mateo 16, poco después de hablar acerca de la iglesia, de hablar acerca de la revelación del Padre respecto al Hijo, y aquí está hablando del reino. ¿Cómo nosotros tenemos parte con el reino? Este reino que es celestial, que no es un reino terrenal. ¿Cómo tenemos parte? ¿Cómo alcanzamos el reino? Tiene que operar todo esto. La cruz sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, para que de allí, de esa muerte, surja un fruto espiritual. De manera, queridos hermanos, que esto no es soslayable, esto no es opción. Sí es opcional el que nos ofrezcamos o no, pero no es opcional el camino de la fructificación. Este camino de la muerte y la resurrección es el único camino posible. Ahora, cuando nosotros amamos a alguien, ¿cuán dispuestos estamos para hacer algo por ese ser que amamos? Pensemos en un hijo, en una hija. ¿Qué cosas no haría un padre o una madre por su hijo o por su hija? Entonces, el amor es el vínculo, es la motivación que nos lleva a rendir todo, a ofrecer todo, a estar dispuestos a todo por el ser que amamos. Aceptar la cruz no solo tiene que ver con nuestra fructificación, aunque eso también, por supuesto, está implicado, pero digamos que aceptar la cruz, aceptar la muerte, aceptar ser sembrado, tiene que ver con una cuestión de amor. Amamos al Señor tanto que queremos seguir sus pisadas, que queremos andar como Él anduvo, que queremos ir con Él, caminar con Él como discípulos. Entonces, tal vez no sea errado pensar que los frutos que alcancemos todavía sean una motivación secundaria y que la motivación principal sea agradar al Señor porque le amamos. Pueden imaginar ustedes lo que va a significar que en aquel día el Señor nos diga esta frase: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pueden ver la música celestial de esas palabras, la belleza de esa aprobación de Dios. Más que todas las alabanzas humanas, más que toda la riqueza del mundo, más que todas las otras motivaciones imaginables, esta frase: bien, buen siervo y fiel. En los días de la esclavitud había esclavos que, pudiendo ser libres, no querían ser libres. Habían llegado a amar tanto a sus amos
que ellos aceptaban seguir siendo esclavos de por vida. Aún la Biblia contiene estas palabras, contiene y contempla esta situación. En el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 5 y 6, dice: y si el siervo dijere yo amo a mi Señor, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Aquí la palabra siervo debería traducirse esclavo. Esclavo para siempre. Fíjense ustedes que, curiosamente, en este contexto de la esclavitud, se dice que el siervo dijo: yo amo a mi Señor. ¿Cómo un esclavo podía llegar a amar a su Señor? Cuando ahí lo que operaba era la ley de la orden y la obediencia. El que tenía el poder y el que no lo tenía, el que uno que mandaba, el otro obedecía. En esa interacción ruda se habla de amor. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo, digno objeto de nuestro amor, el mejor de los amos, es digno de que nosotros nos ofrezcamos como esclavos de por vida y que aceptemos ser como Él y vivir como Él y ser sembrado como Él e ir a la tierra y morir como un grano de trigo, como Él? Nosotros llegamos a ser esclavos del pecado no voluntariamente, pero sí podemos llegar a ser esclavos de Cristo voluntariamente. Y no por un interés personalista, ni por temor, sino por amor. Entonces, estamos hablando del servicio, de cómo opera el servicio cristiano. Y el servicio cristiano opera a partir de este proceso, un proceso de muerte y de resurrección, de restricción de todas las facultades de nuestra alma, para que a partir de esa restricción y de la operación del Espíritu Santo surja un fruto eterno. Porque cuando nosotros predicamos la palabra, y esa palabra es una semilla buena, es la palabra del reino, esa palabra germina en el corazón y produce un fruto para toda la eternidad. En tu boca, querido hermano, hermana, está la capacidad de engendrar vida eterna. Por supuesto, como hemos dicho, si es que esa palabra surge de una vida crucificada, de una vida que ha aceptado este proceso de mortificación para que esa palabra tenga el impacto de la vida y genere vida. Porque la palabra de Dios produce vida. Acuérdense que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dios habló y los cielos existieron. Dios habló y la tierra existió. Dios habla y una persona nace de nuevo. Dios habla y un hombre se levanta de la tumba. Dios habla y un paralítico camina. Dios habla y un ciego ve. Y nosotros en el nombre del Señor Jesús declaramos esa palabra: sanidad, libertad, vida eterna, fe, en el nombre de Jesús. No porque seamos algo,
sino porque en nuestra boca está la palabra, el rema de Dios. Esta palabra viva y suficiente, capaz de generar cosas eternas en el corazón humano. Nada menos que eso, queridos hermanos y hermanas. No siendo nosotros nada, sin embargo, por causa de que tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo y por nuestra boca la palabra viva del Evangelio, nosotros administramos y producimos cosas eternas, porque el Espíritu de Dios es el que opera con poder. De tal manera, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Si tú dices, Señor, sálvame, el Señor te salva. Sácame la venda de los ojos para ver. Sea sacada esa venda de los ojos. El corazón está endurecido como piedra. Ablándese ese corazón en el nombre de Jesús. Rómpanse las cadenas de los que están engrillados y sea hecho por el poder de la palabra del Evangelio. Porque para esto vino el Señor. Para romper cadenas, para dar vista a los ciegos, para que los hombres enlutados conozcan la salvación de Dios y el gozo de la salvación. Entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el servicio cristiano tiene como principio fundamental, como verdad esencial, ineludible, la necesidad de que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Y ese grano de trigo no solo fue el Señor Jesús, eres tú y soy yo. Si no existe esto, no hay fructificación posible. Nada eterno puede ser producido sin la muerte. No hay resurrección sin la muerte. No hay fructificación sin la operación de la muerte. La muerte que es negación, restricción, la muerte que es perder nuestra vida que tanto amamos, la vida del alma, y desistir de ganar el mundo. Por amor a Él, ofrecidos como un esclavo, con la oreja horadada, para siempre. Y si en algún momento se produce en nosotros una regresión, como de hecho ocurre y ha ocurrido, ahora es el tiempo de recuperar lo perdido. El tiempo de volver a la consagración total, a la entrega total, a la muerte total, a la esclavitud total de aquel que es el mejor amo, el único amo digno de ser nosotros, ante quien doblegarnos y dejarnos esclavizar. Si ha habido regresiones, querido hermano, hermana, este es el día y esta es la palabra para decirle, Señor, aquí estoy de nuevo.
Me arranqué por un tiempo, huí por un tiempo. Me amé a mí mismo por un tiempo, pero ya no quiero más. No he ganado nada con eso. Lo he perdido, he pasado vergüenza, he sufrido humillaciones. No hay fruto que te pueda ofrecer, Señor. Estoy en bancarrota. Heme aquí de nuevo, Señor, para ser tu esclavo, para ser sembrado. ¿Quieres hacerlo hoy? Tal vez lo hiciste en otro tiempo y te fuiste. Pero siempre en Cristo hay una nueva oportunidad. Yo te invito en el nombre de Jesús. Si quieres tener fruto y llevar fruto que cuente en la eternidad, este es el camino. Y después cuando abras tu boca verás que habrá fruto. Y cuando vayas y hables o hagas algo que el Señor te guíe por su espíritu, verás el fruto. El fruto de tu aflicción, de tu dolor, de tu negación, de tu estrechamiento, de tu rendición, de tu consagración. Verás el fruto. Se levantarán espigas de trigo por lados que nunca imaginaste. Florecerá el trigo. Y se cargarán las espigas de granos consistentes y maduros. El acto de rendición y de consagración tendrá su fruto en aquel día. Así será. Que el Señor nos guarde, nos guíe en este proceso, en este camino y en esta decisión tan importante. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la operación del Espíritu. Gracias por abrirnos los ojos y tocar nuestro corazón. Gracias por remecer nuestra conciencia. Gracias por sacudirnos del sueño y del sopor. Gracias por levantarnos de la postración. Gracias por ofrecernos de nuevo esta oportunidad. Padre amoroso y tierno y compasivo, te damos a ti la gloria y la alabanza por medio de Jesucristo, nuestro amado Señor, ante quien hoy nos postramos y nos rendimos, en el nombre de Jesús. Amén.